Y como dijimos, uno de los temas del día es lo que pasó en Brasil ayer. Y vamos rápidamente a iniciar esta entrevista saludando a Álvaro Padrón, quien es analista internacional, vasta trayectoria como docente, investigador y analista, que por eso lo tenemos acá. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. Y gracias a ti por venir, porque realmente hay una cantidad de preguntas que nos hacíamos con Martín cuando uno prepara la entrevista, ¿no? Solo para arrancar. Cuando uno veías todo lo que es la trama, ¿no? En la previa de las elecciones, se planteaba como una polaridad, democracia versus autoritarismo, entre otras cosas, ¿no? Hay riesgo, habiendo ganado Bolsonaro con todo ese discurso, que podríamos decir también autoritario, racista, ¿hay riesgo para la democracia en el vecino país? ¿Hay un riesgo real? Sí, buen punto, ¿no? Porque yo creo que hay que empezar a salir de los números y de que nos dé la impresión de que estamos frente a una elección normal. Normal nunca fue. Yo podría decir que sí que hay riesgo a partir de que la democracia viene golpeada hace tiempo en Brasil. Y este proceso no se puede mirar sino atado a lo que fue todo el periodo, incluyendo el impeachment, la forma en que se llevó aquel impeachment, aquel congreso, aquella sesión de diputados, sí, donde impresionaba la forma en que se argumentaba a favor del impeachment. Pocos recuerdan que el diputado que fue más polémico en esa argumentación y que saludaba con su voto al torturador de Dilma Rousseff era Jair Bolsonaro. Claro, un torturador célebre por lo que le hacía a las mujeres. Exacto. Y él que decía, torturó a esa rea, y se refería a la presidenta, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensar que ahí ya empezaba a haber problemas con una democracia que siempre fue una democracia relativamente débil, joven? En Brasil hay más tiempo de dictadura que de democracia. Entonces, estamos llegando a un momento en el que hay que mirar la película completa para no pensar que esta elección fue un hecho puntual. O sea, hay un deterioro de la democracia, desde lo que algunos llamaron un golpe parlamentario o golpe blando. Fíjense que la mitad de los parlamentarios que votaron ese impeachment están o presos o juzgados por la justicia. Es decir, esta imagen de que solo una parte tiene que ver con la corrupción es un gran error. Aquí todo el sistema político brasileño está en cuestión. Y yo diría que son estos tiempos, ¿no? En donde la política está en cuestión, donde los partidos están en cuestión, donde hay mucha desconfianza. ¿Me podrás decir también que hubo una cantidad, millones de personas que votaron a Bolsonaro? Claro. Eso es lo más preocupante. Yo diría que en general lo pasó con Trump también, ¿no? Decimos, qué horrible Trump, qué horrible Bolsonaro, y es parte del problema, porque en realidad la otra parte del problema es que hay mucha gente opinando eso, apoyando eso. Yo he insistido mucho, igual que no hay 50 millones de Bolsonaros en Brasil, ¿no? Por suerte. Y además porque si no, estaríamos frente a un problema mucho más grande en términos de sus ideas y de lo que puede pasar con sus ideas en la sociedad. Hay, sin duda, una parte que sí, que piensa como él, que yo creo que es minoritaria en Brasil. Hay una parte muy grande, probablemente más de la mitad, de gente que corrió su voto del centro-derecha al voto de Bolsonaro, y esto no es una opinión personal, es el dato de la realidad. Los partidos que perdieron en gran medida el electorado son los partidos de centro que son históricos en Brasil, el partido de Temer y el partido de Fernando Henrique Cardoso. Y lo comento porque es muy raro las interpretaciones que hay en Uruguay, ¿no? Escuchaba a un político uruguayo que decía, sacaron al PT. Y en realidad el PT no tuvo una mala votación. Perdió un poco más de 10 puntos. Sí. Aquí lo que se desfondó fue el centro. Imaginen en Uruguay que en una elección aparezca un candidato absolutamente nuevo versus el Frente Amplio, y en la elección el Frente Amplio quede con el 45% de los votos, el 55% lo saque ese otro partido. ¿Quién desaparece? El Partido Nacional y el Partido Colorado. Eso pasó en Brasil. Entonces, cuidado con esto de hacer cuentas tan simples y tan trasladables a Uruguay. Por suerte, Uruguay no es Brasil, y por suerte ese candidato que no voy a mencionar no es Bolsonaro, que probablemente le convenga el derrumbe del Partido Colorado y el Partido Nacional, lo cual sería muy malo para Uruguay, tan malo como es para Brasil el derrumbe del partido de Temer y el de Fernando Henrique Cardoso, que además fueron históricamente muy afines a algunas corrientes políticas en Uruguay. Entonces, aquí hay un voto contra la política, contra los partidos, un voto antisistema, aunque Bolsonaro no tiene nada de antisistema ni de outsider, porque tiene 28 años de parlamentario. ¿Y por qué se da ese voto?
se da porque la gente asocia la idea de la corrupción al conjunto del sistema y no a él, aunque repito, 28 años de parlamentario, en 10 partidos estuvo, sí. Este es el último, pero ya estuvo en 10, o sea que es muy difícil decir que Bolsonaro no es parte del sistema. Sin embargo, la gente no lo aprecia así. Y entonces suma miedo, suma el discurso simplista. Miren, no lo estoy diciendo desde una perspectiva sectorial. Fíjese, lo leía hoy, artículo del New York Times, hoy. La estrategia que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil avanza por el mundo. El desprecio por las reglas democráticas, las minorías sociales, puestas como chivos expiatorios, la nostalgia de un pasado supuestamente mejor y la popularización del antiintelectualismo que favorece el saber de las redes sociales sobre el conocimiento de los expertos y la verdad de los periodistas. Todo diseminado a través de mentiras y noticias falsas o tergiversadas para causar un caos que solo el nuevo líder, contrario a la política tradicional establecida, llámese Trump, Erdogan, Duterte o Bolsonaro, serán capaces de solucionar. New York Times, nadie puede decir que esto es una expresión de izquierda. Es decir, hay un fenómeno internacional. Y en la región se ve clarito, además. En la región sin duda, pero empezó en el Brexit, siguió con Trump, estuvo en Colombia, con la lógica de que todos creíamos que iba a ganar el sí a favor de la paz, un plebiscito por la paz, y gana el no. Entonces tendríamos que empezar a dejar de sorprendernos, porque ya no es una sorpresa, está pasando algo. Está pasando que esa combinación entre enojo, malestar, pérdida de credibilidad de la política y de los partidos, pero al mismo tiempo lo que algunos llaman la tormenta perfecta, la incursión de la tecnología a través de los medios de comunicación y las redes, la facilidad con la que se difunden noticias falsas, el papel del periodismo. Es decir, hay una combinación compleja que está generando que este tipo de personajes tengan respaldo popular. ¿Por qué decís el papel del periodismo? ¿O a qué apuntás específicamente? Porque yo creo que está en discusión la lógica de informarse a través de la superficialidad de la noticia o hacer un periodismo en serio, profundo. Yo creo que es un gran debate para los medios. Está también el desplazamiento de los medios tradicionales, en el que estamos, por los otros medios, que todo es como inmediato, sí. La falta de credibilidad que están teniendo inclusive los medios tradicionales. Sí, también. Eso afecta. El chequeo de las noticias, ¿no? Una regla de oro para el periodismo. ¿Funciona con este mecanismo en donde todo el mundo se apura a decir algo rápido, lo antes posible? Entonces, estuvo hace poco Lanza, ¿no? El relator de libertad de expresión de la OEA, un uruguayo muy prestigioso que está poniendo esta discusión arriba de la mesa. Yo creo que el periodismo serio es más importante que nunca. El problema es si hay condiciones económicas, si los medios van a apostar por eso, o vamos a tener esta lógica, como dice el New York Times, de que sea la mentira la que triunfe sobre la verdad. Ahora, Álvaro, cuando uno está en campaña, me imagino que un político está en campaña, Bolsonaro en campaña, siempre los discursos se polarizan y trata de captar la atención que necesitan para que lo voten, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar de este gobierno que viene? Porque ahora ya el discurso, cuando se conoció el resultado, fue bastante más moderado para lo que venía siendo la campaña. Sí. Que hay atrás, pero digo, sobre todo, ¿qué es lo que podemos esperar? Sí, acá voy a decir las dos particularidades de esta campaña que son mucho más graves que todas las demás que escuchamos, que nos cansamos un poco de algunas frases un poco chocantes y demás, pero yo creo que hay dos cosas que son muy diferentes a cualquier elección y en este caso preocupan. La primera es, no sabemos qué piensa, porque nunca hubo debate, porque es un candidato y un partido que no tienen propuesta, no tienen un programa de gobierno, no hay nada para leer. Y como no hubo debate, con el famoso argumento de que no estaba en condiciones de salud por su situación de convalecencia médica, nunca pudimos saber qué piensa. Más allá, repito, de los titulares sobre algunos temas. No sabemos qué piensa de economía, no sabemos qué piensa del Estado, no sabemos qué piensa de la política exterior, no sabemos qué piensa de las políticas sociales, no sabemos qué piensa de su propio origen, que es el sector militar. Nunca nos olvidemos está muy bien representado, ¿no? Con su vicepresidente. Por el vicepresidente, no por él. Él es un cabo, un coronel, es una figura menor, capitán, que además se fue muy mal del ejército, organizando una revuelta por temas salariales. Se fue hace 28 años, ¿no? Entonces, todos son preguntas. Y uno
lo escuchaba ayer, ya no solo en la campaña, sino ayer, y hay dos Bolsonaros, ¿no? El que aparece sentado en el living de su casa, con su esposa al lado y con la persona que se encargaba del lenguaje de señas. Ahí improvisaba y mencionó 7 veces a Dios, ¿no? Ahí parece haber una lectura clara. Luego lo hizo en el hall del edificio. Miren, estamos hablando del presidente de la 8ª potencia del planeta, ¿no? En ningún momento fue al local de su partido, en ningún momento hizo una conferencia de prensa con los medios, siempre fue a través de internet. Esa idea de yo me relaciono directamente con la gente, yo soy igual que ustedes. Además, nunca se olviden, es Jair Mesías Bolsonaro. Sí. Y él se lo cree. Entonces, ¿quiénes son los que influyen alrededor de él, no? Entonces hay que empezar a preguntarse, ¿quién le escribió el discurso que leyó en la planta baja? Porque ahí ya leyó. Entonces hay que empezar a leer el entorno, hay que empezar a ver quiénes son los que definen la política. Bueno, Paulo Guedes, por ejemplo, es un hombre neoliberal que va a ser su ministro de Hacienda, ¿digo bien? Sí, vamos a ver, porque tampoco está confirmado. Entonces, ustedes acaban de dar 2 nombres claves, ¿no? El vicepresidente, ya electo, ya Milton Mourado, Paulo Guedes, supuesto Chicago Boy, encargado de Hacienda, Gustavo Berbiano, presidente del Partido Social Liberal, el partido... El que le dio la membresía. Sí, bueno, con la facilidad que tiene Bolsonaro para cambiar de partido, claro. Yo no diría que tiene garantizado nada este partido, pero es el que acaba de organizar la parte electoral y tiene, además, 50 y pico de diputados, o sea, eso es real. De tener uno. Sí, de tener uno. ¿no? Y ella dijo que Mercosur no era prioridad para Brasil. Por ejemplo, pero no solo el Mercosur, yo que se ha discutido tanto esto de en qué momento llamar, en qué momento no llamar, si criticar o no criticar. Bueno, Macri hizo mejores gestos que lo de Macri no puede haber. Bueno, Guedes acaba de decir que Argentina no es una prioridad para Brasil. Entonces, ¿creer realmente que pasa por portarse bien, por hacer señales amistosas, que se relacionan los países con personajes así? Después de tener la experiencia que estamos teniendo con Trump, yo, francamente, me sorprende. Cuando en realidad yo espero de los políticos uruguayos, de todos, es que se refieran a las cosas que se está planteando Brasil para verlo como espejo en Uruguay, no tanto para plantearnos cómo relacionarnos con Brasil. Primero lo primero. Primero es, ¿qué opinan los políticos uruguayos sobre lo que pasó en esta campaña electoral? Hoy compartimos una serie de tweets. No había, por fuera del oficialismo, mensajes de condena, salvo alguno muy puntual. El más crítico fue Mieres, me parece, del Partido Independiente. Sí, en la primera vuelta claramente, ¿no? Sí, ahora más moderadamente. Se animó ahora más moderadamente. Pero yo les diría a los políticos uruguayos que se paren, ¿no? Primero, que sean capaces de decirnos a los ciudadanos uruguayos qué opinan sobre procesos como el de Brasil. Esto que estoy haciendo yo acá con ustedes. ¿Por qué los políticos uruguayos les da tanta vergüenza, les preocupa tanto opinar sobre otro país en clave democrática? Entre otras cosas, para decir si están de acuerdo o no con esas ideas. Bueno, Novik fue a festejar. Pero claro, y entonces por lo menos fue transparente. Fue a festejar, aparecía solito ahí, yo no sé, era como una especie de aprovechamiento de la fiesta de otro, ¿no? Pero ahí andaba saludando. A mí me gustaría que todos dijeran lo mismo que piensan sobre eso. Bueno. Para Novik es muy claro, él quiere ser una especie de Bolsonaro uruguayo. Yo creo que no es Bolsonaro y Uruguay no es Brasil. Pero bueno, allá él. Pero me preocupan quienes están involucrados en partidos tradicionales, históricos, que tienen cosas para decir mucho más profundas, porque claramente Novik juega a ser un outsider en la política. Entonces, le sirve este tipo de personaje. Pero, ¿y a los partidos? Todos, del sistema político, ¿no sería mejor estar pensando en cómo no seguimos trabajando en contra de la política y de los partidos? Porque, ¿qué son? ¿Qué es la democracia sin partidos y sin política? Ahora, Álvaro, capaz que el mejor resumen de repente el espíritu predominante en las opiniones más cautelosas sea el tuit de la calle Pou, que habló de cuidar los intereses del país, y ahí uno piensa en la asimetría. Uruguay chiquito, con un vecino enorme al lado, que ahora será gobernado por Bolsonaro y nos compra algunas cosas. ¿Qué opinión tenés de esa lectura, que es una de las posibles? Es una lectura limitada, yo insisto, espero de los políticos uruguayos que se refieran a algo tan complejo como el deterioro de la democracia brasilera. Primero, para hablarnos de la democracia uruguaya en relación. Es una oportunidad de hablar de la democracia uruguaya y de sentirnos orgullosos. Ningún partido político uruguayo tendría que festejar el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Ninguno. Tú decís que la prioridad es pensarnos a nosotros y no en qué nos va a afectar si se comercia más o menos con Brasil. Pilar, eso viene después. Faltan 2 meses para que asuma y, como decíamos recién, no sabemos ni lo que piensa.
no hay todavía un guión de qué Brasil viene. Bueno, sabemos que la agenda de derechos y las minorías no está en su prioridad. Aspecto Al que contrario. afecta mucho a la sociedad brasilera, pero que no toca esta otra discusión, Claro. salvo que nos pongamos muy serios y pensemos qué va a pasar con miles de brasileras y brasileros que pueden sentir que su vida peligra viviendo en Brasil. Y vengan para acá. Y yo esto lo digo primero porque me afecta mucho, porque tengo muchos amigos y amigas, porque hay gente que ya está preguntando si se puede venir a vivir a Uruguay, porque hay gente que ya siente que su vida en Brasil se volvería insostenible, porque este candidato a presidente, que ahora es presidente electo, dijo que va a limpiar Brasil, pero no lo va a limpiar de cualquier figura que él se le ocurrió, de la mitad de la población que votó por otra cosa, porque entre otras cosas se animó a decir una semana antes de la elección del domingo que iba a meter preso al candidato que acaba de tener 45 millones de votos y 45% de los votos de Brasil. O sea, si está diciendo, imaginen por un minuto que en cualquier elección del planeta, quien está compitiendo dice que a su competidor lo va a terminar metiendo preso para que se pudra en la cárcel. Y por lo tanto, a todos quienes lo votaron. Entonces, si eso no nos alarma, si no nos lleva a tener que decir algo, en clave uruguaya, repito, no para opinar sobre Brasil, para decir que nos sentimos orgullosos de que en Uruguay esas cosas no pasan, ni van a pasar. Y decirlo no estaría de más. Álvaro, ya que mencionaste a Haddad, el PT está en una situación muy particular, con su referente histórico preso, dentro de poco preso en un país gobernado por Bolsonaro, no falta mucho para que eso pase, desde el 1 de enero será así, con una expresidenta que ni siquiera ingresó al Congreso, y con Haddad como figura de recambio. 2 en 1. ¿Qué juicio tenés de su desempeño electoral? Fue un candidato que surgió en condiciones muy especiales. Y si pensás que puede tener proyección como referente de la oposición, partiendo de este escenario de 45% en balotaje. El PT también tuvo un voto castigo. Y el PT tendrá que hacerse en su momento autocrítica, que todavía la debe. Y yo creo que no hay responsabilidades únicas, y el PT es parte de haber creado esa imagen en la opinión pública de que el sistema brasilero estaba corrupto. Entonces yo no creo allí en falta de responsabilidad, incluyendo a Lula, incluyendo a Dilma. Por supuesto, luego el proceso está lleno de vicios, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Hay que empezar a ver quién gana y quién pierde en Brasil. Y hay que empezar a ver cuál es la ecuación que queda. Sobre el liderazgo de Fernando Haddad, yo creo que lo primero que hizo fue muy interesante. Observen su mensaje de ayer. Él dijo, hay que respetar a los 45 millones de brasileras y brasileros que me votaron. Y lo dijo porque la preocupación central es la que yo acabo de mencionar. ¿Qué pasa ahora? No en términos de políticas públicas, de orientación. ¿Qué pasa con la libertad? ¿Qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con la seguridad de las personas? Entonces, y digo esto porque no somos ajenos a eso. Deberíamos prepararnos, así como algunos se llenan la boca con el éxodo venezolano, que es una tragedia, con el éxodo de Honduras, que es otra tragedia. Puede haber un éxodo de gente que no sienta que Brasil le garantiza su seguridad personal. Álvaro, Y esto nos involucra. Deberíamos hablar más de eso que pensar, y no tengo problema en decir mis ideas sobre lo que nos puede pasar con respecto al Mercosur, con las exportaciones, pero primero deberíamos pensar que tenemos frontera con un país en donde viven 200 millones de personas. Antes de ser tan egoístas, ya yo diría ni siquiera por solidaridad, hasta para tener un reflejo de lo que pensamos de nuestra propia sociedad. Y hablar de si queremos o no queremos eso. Algunos ya han dicho claramente que festejan que haya ganado Bolsonaro. Supongo que entonces lo que piensan es que eso también vale para nosotros. Claro. Bueno, yo creo que no es la mayoría de la sociedad uruguaya. Estamos a pocos días de festejar el 27 de noviembre, ¿se acuerdan? De 1983, el Río de Libertad. Río de Libertad. Sería un buen momento para recordar eso. El acto del obelisco. El acto del obelisco. ya tenemos que ir redondeando, pero digo, tan mala lectura, tan mal estábamos informados desde acá para que realmente nos sorprendiera este resultado. Yo me sigo preguntando lo mismo. Sí, es un buen punto. Yo creo que hay que pensar un poquito más a fondo qué está pasando con las sociedades en general, en una época muy compleja, donde, repito, se mezcla también esta forma de comunicación a la que no estábamos acostumbrados, en donde se descalifica muy rápido, se insulta muy rápido, se fomenta la violencia.
En Europa están haciendo un estudio, ya hace tiempo que está pasando este fenómeno en Europa, que demuestra, una cosa que me sorprendió, fue la semana pasada que salieron resultados, el 70% de la gente vota en contra, no a favor de algo. Esto explica por qué, por ejemplo, en Brasil no había tanta preocupación por saber qué opinaba Bolsonaro, sino en contra de qué estaba. Esto de organizarse en contra de algo y no a favor de algo es todo un problema. Entonces, mientras muchos pensamos que lo que hay que hacer es formular ideas, propuestas, otros se dedican solamente a hablar en contra. Una hipótesis puede ser que nos acostumbramos a la democracia y por ende dejamos de valorarla debidamente, como en los tiempos en los que escaseaba. Puede ser. Otro es que la democracia no ha resuelto todos los problemas y algunos vienen con simplismos, con la Biblia, con la bala, con poder económico. Te faltó el buey. Sí, las tres patas de Bolsonaro. La bancada de la Biblia, la iglesia evangelista, pentecostal, la bancada de la bala, decir que va a repartir armas para que la gente... Imaginen esto, ¿eh? Por eso yo vuelvo con el tema del riesgo. Ya no es solo el Estado haciendo eso, va a ser también con la gente, y volvemos a Filipinas, que es el caso más comparable con Bolsonaro. No lo es Trump, sí en el fenómeno, pero no en la realidad. No lo es el Brexit. Es mucho más parecido a Filipinas lo que puede pasar en Brasil. A Duterte, decís. A Duterte y a Filipinas como proceso en donde sea la gente que empieza a hacer justicia por mano propia, en donde aparezcan bandas paramilitares, donde se resuelva la cosa con tener el revólver en la mano. Entonces, yo espero una gran exposición y expresión de solidaridad desde Uruguay. Y Bien. lo espero de todo el sistema político. Lo vamos a seguir conversando. Gracias. Álvaro, nos dejaste muchas cosas pensando. Gracias por haber estado con A nosotros. ustedes por Hasta invitarme. la próxima.